El pueblo judío siempre ha logrado formar una gran unidad cultural y religiosa, a pesar de que, tras la disolución del antiguo reino de Israel y hasta la fundación del moderno Estado de Israel, vivieron dispersos y, en su mayoría, bajo opresión. Es decir, en la práctica, no había mucho que los mantuviera unidos, desde el rey David, pasando por el exilio babilónico hasta el Holocausto. Los judíos perdieron todo en innumerables ocasiones y, aún así, lograron levantarse una y otra vez. Pero ¿cómo pudieron siquiera sobrevivir en medio de semejante adversidad? ¿Y cómo llegaron hasta donde están hoy? La historia del pueblo judío comenzó hace mucho, mucho tiempo, en la lejana Canaán, es decir, en el Medio Oriente. La confederación tribal considerada como sus antepasados, los israelitas, se establecieron hace 3000 años en la región que hoy comprende Israel, Palestina, Jordania y Líbano. Durante generaciones, jueces y líderes tribales intentaron mantener las cosas bajo control, pero no todo iba bien, porque el pueblo filisteo, de origen mediterráneo, los amenazaba cada vez más. Además, dentro de la confederación de tribus también había cada vez más disputas, así que se hizo evidente que hacía falta un líder que tomara el control. Bueno, para ser exactos, esto ahora ya es evidente, pero en aquel entonces no era algo tan obvio. Ni siquiera el último juez y muy respetado profeta, Samuel, estaba muy entusiasmado con la idea, pero al final ungió a Saúl como el primer rey de los israelitas en el año 1050 antes de nuestra era. Sin embargo, el reinado de Saúl no fue ni bueno ni malo. Militarmente era hábil, así que derrotó varias veces a los filisteos, pero era tremendamente paranoico, lo que lo llevó a tomar una serie de decisiones imprudentes. Pero no solo el nombre del rey Saúl ha perdurado de esta época. En ese momento también apareció en escena un joven pastor, David. El joven, que no se parecía precisamente a Schwarzenegger, se enfrentó al coloso musculoso Goliat, uno de los filisteos más temidos. Pero su valentía valía más que cualquier cosa, y según la leyenda, derrotó a su enorme adversario solo con una honda y una piedra. La fama de David se extendió rápidamente, así que Saúl decidió de inmediato que era mejor enviarlo al exilio antes de que él mismo saliera mal parado de la situación. Pero el rey murió en una batalla, así que alrededor del año 1000 a.C., David subió al trono. No solo se hizo con el poder en ese momento, sino que también puso orden entre las tribus divididas y nombró a Jerusalén como la capital del reino. Construyó un imperio tan estable que los historiadores consideran este periodo como la primera edad de oro de los judíos. ¿Cómo podemos saber con certeza qué le ocurrió al pueblo judío en aquella época? Pues, por ejemplo, gracias a esas 2 tablas de piedra que los arqueólogos encontraron ya en 1993. Este tesoro arqueológico llamado la Estela de Tel Dan es la primera prueba de la existencia del reinado de David que no proviene de la Biblia. Es cierto que no confirma todos los detalles bíblicos, pero ayuda mucho a comprender la época y conecta los textos religiosos con la autenticidad histórica real. Tras el exitoso liderazgo de David, su hijo Salomón le sucedió en el trono. Él no solo heredó el poder, sino también los ambiciosos sueños de su padre. Durante su reinado de 3 décadas, entre los años 960 y 931 a.C., Israel siguió prosperando. Una de sus mejores jugadas fue aliarse con la ciudad de Tiro, que hoy pertenece al Líbano. Gracias a esta estrecha relación, llegaron al país productos exóticos y excelentes artesanos, satisfaciendo así las necesidades de la gente local. Pero Salomón no solo era un maestro de la diplomacia, también fue un verdadero constructor de nación y de templos. Él fue quien levantó el primer templo de Jerusalén, que se terminó alrededor del año 957 antes de nuestra era. El techo dorado brillaba deslumbrantemente bajo la luz del sol, y en el interior se mezclaba el aroma del cedro del Líbano con el humo del incienso. El templo de Salomón no solo fue una maravilla arquitectónica, sino que se convirtió en el vibrante centro de la religión judía y de la identidad nacional. Sin embargo, el reinado de Salomón no fue considerado tan grandioso por todos. Las construcciones lujosas se veían bien, pero el pueblo fue quien pagó el precio de todo eso. Para financiar las obras, el rey impuso fuertes impuestos y recurrió al trabajo forzado para llevar a cabo los proyectos. Tras su muerte, su hijo subió al trono, pero su popularidad ni siquiera se acercó a la de su padre. En vez de hacer concesiones al pueblo, que ya estaba agotado por los impuestos, intentó gobernar con mano aún más dura. Como respuesta, las tribus del norte fundaron su propio reino, lo que provocó la división del hasta entonces unificado reino. En el norte surgió el reino de Israel, mientras que en el sur se estableció el reino de Judá. Durante un tiempo,
Parecía que el reino del norte sería el nuevo depredador dominante de la región. La confederación formada por 10 tribus se convirtió en una verdadera potencia local bajo la dinastía de los Omridas. Entre otras cosas, ellos controlaban parte de Samaria y Transjordania. Sin embargo, su éxito no duró para siempre. En el año 722 a.C., los asirios literalmente borraron el reino de Israel del mapa. Sin embargo, sigue siendo un misterio qué ocurrió con las tribus después de la conquista asiria. Según algunos investigadores, pudieron dispersarse entre los pueblos vecinos, mientras que otros creen que abandonaron por completo esta región. En cambio, el reino sureño de Judá tuvo una vida más larga, y es cierto que en una posición subordinada, pero al menos sobrevivió incluso durante la época siria. Pero en el año 586 antes de nuestra era, Nabucodonosor II, rey de Babilonia, les asestó un golpe fatal. En ese momento, Jerusalén fue destruida hasta los cimientos, incluido el templo de Salomón, y los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Con esto terminó el Estado judío en la tierra de Israel y comenzó el exilio babilónico, que duró desde el 586 hasta el 538 antes de nuestra era. ¿Pero qué más les sucedió a los judíos mientras estaban cautivos en Babilonia? Sus líderes, especialmente Ezequiel y Jeremías, desempeñaron un papel crucial para que la identidad judía se mantuviera incluso durante este periodo. En lugar de los servicios religiosos tradicionales, en este momento cobraron protagonismo la fe practicada en las comunidades y la Torá. Así surgieron las sinagogas, que no solo eran casas de oración, sino también centros de aprendizaje y de vida comunitaria. A partir de entonces, su fe dejó de estar ligada a los templos y pasó a estar conectada con los espacios comunitarios. Es decir, dicho de otra manera, a partir de entonces los judíos ya no necesitaban templos para poder practicar su fe. Durante su exilio, la Biblia hebrea, es decir, el Tanaj, también tomó su forma definitiva. Fue en este momento cuando se incluyeron en el libro sagrado los escritos de los profetas Oseas, Isaías y Jeremías, quienes proclamaban las luchas de la comunidad y la esperanza del regreso. El cautiverio babilónico funcionó como un verdadero programa transformador de mentalidad. El pueblo ya no solo anhelaba un rey fuerte, sino también un líder redentor que trajera el regreso a casa y el renacimiento nacional, así como espiritual. Y mientras los judíos se preparaban para regresar a su tierra, tuvieron que enfrentarse a una nueva pregunta. ¿Pero cómo podrán reconstruir su sociedad si es que logran regresar a casa? En el año 539 antes de nuestra era, entonces, el rey persa Ciro II conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a su hogar. Sin embargo, el regreso a casa no fue precisamente un desfile triunfal. La tierra a la que regresaron, entretanto, ya pertenecía a otros. Y la población que se había quedado o que se había asentado allí durante ese tiempo, obviamente no lo recibió con los brazos abiertos. A pesar de los desafíos, para el año 516 antes de nuestra era, bajo el liderazgo de los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías, se completó el segundo templo. Aunque no era tan majestuoso como la versión original de Salomón, para la comunidad judía se convirtió en un símbolo de fe y supervivencia. El diseño más modesto también reflejaba que el pueblo judío ya no era un reino independiente, sino parte del imperio persa. Sin embargo, el verdadero cambio no ocurrió en la infraestructura, sino en la vida espiritual. Para entonces, la Torá ya había tomado su forma definitiva, pero no todos la interpretaban exactamente de la misma manera, ni la Torá, ni las tradiciones. Debido a esto, surgieron varios grupos judíos en esta época, como los fariseos y los saduceos. Arco, Antíoco, el rey seleucida, intentó prohibir la práctica religiosa judía, lo que, por supuesto, provocó una enorme protesta. Bajo el liderazgo de los macabeos, en el año 167 a.C. estalló la rebelión, y durante unos 100 años la dinastía Asmonea tomó el control, de modo que hasta el año 63 a.C. los judíos pudieron funcionar de manera independiente de todos los demás. A esto puso fin Pompeyo, el general romano, quien, fiel a los conquistadores anteriores, también ocupó Jerusalén. Con el apoyo de los romanos, el rey Herodes subió al trono, y en cuanto a construcciones, no se anduvo con rodeos. Sin duda, su mayor logro fue la renovación del segundo templo. Algunos de los bloques de piedra utilizados en la construcción pesaban 500 toneladas, es decir, eran incluso más grandes que los que se usaron en las pirámides de Giza. La fachada recubierta de oro brillaba tanto bajo el sol que se podía ver desde kilómetros de distancia. Justo como ocurría con el templo original de Salomón. Pero luego nació alguien que reescribió por completo las relaciones históricas. Apareció en escena Jesús, a quien sus seguidores consideraban el Mesías.
Sin embargo, los judíos nunca lo aceptaron como el Mesías, así que no había mucho consenso. En ese momento, el vagón cristiano se desprendió del tren del judaísmo. La relación de los judíos con los romanos luego se deterioró por completo en el año 66 después de Cristo. Al principio, los rebeldes judíos iban muy bien, tomaron Jerusalén y expulsaron de allí a los romanos también. Sin embargo, los romanos no estaban dispuestos a aceptar la derrota y el imperio contraatacó. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito puso sitio a Jerusalén para enseñarles a los judíos, de una vez por todas, que no era conveniente enfrentarse a los romanos. La represalia fue cruel e implacable. La defensa de la ciudad fue destruida y los judíos huyeron al templo. Impulsado por un arrebato, Tito decidió también arrasar hasta los cimientos el edificio más sagrado de los judíos. Todos pensaron que con esto la historia de los judíos llegaba a su fin. Pero no fue así. Los judíos no abandonaron la lucha y en el año 132 después de Cristo, bajo el liderazgo de Bar Kokhba, tomaron las armas. Finalmente, lograron conquistar un pequeño estado propio. Sin embargo, esto solo duró 3 años, porque los romanos, bajo el mando del emperador Adriano, regresaron y aplastaron brutalmente la rebelión. Además de que hubo muchísimas víctimas, los judíos fueron expulsados de Jerusalén, es decir, los echaron de su propio hogar. Esto ya de por sí era bastante grave, pero el emperador Adriano era aún más vengativo que eso. En ese momento, Judea fue rebautizada como Palestina por Adriano, para debilitar aún más el vínculo judío con la tierra. Pero, sin quererlo, con esto puso en marcha un proceso en la historia de las religiones. Aunque Jerusalén fue destruida y el pueblo dispersado, los judíos no se resignaron a dejar las cosas así. Entre otras cosas, comenzaron a desarrollar en Babilonia una forma de judaísmo que pudiera sostenerse igual de bien incluso sin el templo. Los romanos creyeron que por fin habían puesto punto final al asunto, pero en realidad solo abrieron un nuevo capítulo en el libro de la historia judía, y es en este contexto donde podemos ver cuán importante fue la Misná para los judíos. Este libro sagrado contiene los fundamentos del judaísmo, las leyes y tradiciones judías. Por un lado, la obra es una recopilación de leyes, pero por otro, fue una reinvención completa de cómo debía vivirse como judío en un mundo cambiado. El pueblo disperso, de hecho, intentó adaptarse a las nuevas circunstancias. Ya no se aferraban al templo central, que ni siquiera durante el cautiverio babilónico pudo brindarles apoyo, así que en lugar de templos, las sinagogas volvieron a ser los nuevos puntos de encuentro comunitarios. Con esto, naturalmente, el papel del sacerdocio disminuyó, y su lugar fue ocupado por los rabinos y los eruditos. Pero también el liderazgo judío se transformó en esta época. A partir de entonces, en lugar de la herencia familiar, fue mucho más la intelectualidad la que determinó quién llegaba a la cima. Tito y Adriano pensaron que eliminarían la identidad judía, pero en realidad lograron exactamente lo contrario. El pueblo disperso aprendió cómo funcionan las leyes de la supervivencia en cualquier circunstancia. ¿Pero acaso el destino de los judíos que vivían dispersos fue igual en todas partes? Pues para nada. En algunos lugares no los toleraban en absoluto, mientras que en otros, al contrario, la gente era bastante buena onda con ellos. Por ejemplo, en los territorios españoles, tenían una vida de oro. Cuando en el año 711 los musulmanes conquistaron la península ibérica, cambiaron por completo las ideas religiosas medievales. Allí, los gobernantes musulmanes, como Abd ar-Rahman III y su hijo, Al-Hakam II, apoyaron abiertamente a los judíos. No tenían que permanecer en las sombras, sino que eran motores de la cultura y la economía. Por ejemplo, Asdayin Saprut, un médico judío, llegó a ser nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores del Califato de Córdoba, pero en general se puede decir que los judíos eran tolerados, e incluso convivían bien tanto con la población local como con las autoridades. Pero las páginas de la historia judía se fueron volviendo cada vez más oscuras. Las cruzadas que comenzaron en 1096 originalmente tenían como objetivo recuperar Tierra Santa, pero el fervor bélico también se dirigió contra las comunidades judías locales y aquellas que encontraron en el camino. Por ejemplo, los judíos que vivían en el Valle del Rin fueron prácticamente masacrados uno por uno por los ejércitos cruzados que partieron para liberar Jerusalén. Allí, de hecho, se les dio a elegir abandonar su fe judía y convertirse al cristianismo, o morir. La mayoría eligió la segunda opción. Luego, los cruzados entraron en Jerusalén y tampoco tuvieron piedad allí. A muchos de los judíos que aún vivían allí los acorralaron en una sinagoga solo para luego prenderle fuego al edificio con ellos dentro. Pero los cruzados no fueron el único peligro para ellos.
En el siglo XIV, la peste arrasó Europa, pero para los judíos no solo la epidemia resultó mortal. Toda Europa entró en pánico y trató de buscar a alguien a quien culpar. Y así se difundió el rumor de que los judíos estaban envenenando los pozos para matar a la mayor cantidad de gente posible. La gente se incitó mutuamente en su contra y, entre otros lugares, en Francia, miles de ellos fueron ejecutados. Debido a las persecuciones antisemitas en Europa occidental, cada vez más judíos decidieron huir hacia el este. El rey Casimiro III, por su parte, recibió de buen grado a los judíos en Polonia, quienes llegaron en masa en esa época. Y en Occidente, la locura no se detuvo. En 1492, los monarcas españoles emitieron el decreto de la Alhambra, por el cual la reina Isabel y el rey Fernando decidieron expulsar a los judíos de allí. Así, la hasta entonces famosa cultura favorable a los judíos llegó a su fin de un plumazo, y alrededor de 100.000 personas tuvieron que abandonar su hogar en ese momento. ¿Y a dónde se fueron desde allí? Pues, por ejemplo, al Imperio Otomano, donde el sultán Bayezid II los recibió con los brazos abiertos. Luego, cuando se asentó el polvo tras la expulsión de España, surgió una nueva idea que volvió a poner a prueba su identidad. Esta fue la Haskadah, es decir, la Ilustración judía. Esto, en el siglo XVIII, proclamaba que la modernización y la tradición no necesariamente son enemigas entre sí. En 1789, Francia fue el primer país que otorgó oficialmente derechos iguales a los judíos. Sobre el papel, esto fue un avance enorme. Sin embargo, en la práctica surgió una nueva pregunta: si se convertían en ciudadanos de pleno derecho, ¿hasta qué punto podrían seguir siendo judíos? Los franceses, de hecho, esperaban que a cambio de los derechos iguales, los judíos renunciaran a sus tradiciones. Pero en cada vez más países de Europa, las cosas se desarrollaron de manera similar. En la mayoría de los lugares, los judíos se volvieron legalmente iguales a los demás, pero la gente seguía viéndolos como forasteros. Luego, en el siglo XIX, la emancipación, es decir, la promesa de integración, trajo para muchos judíos la esperanza de seguridad. Sin embargo, esa esperanza murió definitivamente debido al caso de libelo de sangre en Damasco en la década de 1840. Se difundió el rumor de que los judíos de Damasco habían cometido un asesinato ritual. Esto fue suficiente para que los prejuicios medievales volvieran a salir a la superficie. Si hasta ese momento no había quedado claro, en ese entonces todos los judíos se dieron cuenta de que la igualdad legal no significaba una protección real y que la asimilación, es decir, la integración, no garantizaba su aceptación. Luego, otro acontecimiento político hizo que el asunto avanzara aún más. En 1894, Alfred Dreyfus, un oficial judío del ejército francés, fue víctima de un juicio manipulado cuando fue falsamente acusado de traición. Debido a esto, el antisemitismo latente en la sociedad francesa volvió a estallar. En ese momento, parecía que en el continente, es decir, en Europa, no habría solución para el problema. Theodor Herzl, un periodista de origen austrohúngaro, antes era partidario de la asimilación étnica, pero a raíz de este caso finalmente escribió su obra titulada El Estado judío. En esta obra expuso que la verdadera seguridad solo se puede lograr mediante la creación de una patria propia para los judíos. Sin embargo, Herzl no solo soñaba, sino que también esbozó planes muy concretos. En 1897, en Basilea, convocó el primer congreso sionista, que fue uno de los hitos más importantes en la historia judía. En este evento se fundó la Organización Sionista Mundial y se declaró la intención de crear un Estado judío en Palestina. Sin embargo, ya entonces sabían que el simple entusiasmo no sería suficiente, por lo que también definieron una estrategia financiera y de asentamiento. A medida que estas ideas se difundían cada vez más, los judíos comenzaron a dirigirse hacia Palestina, es decir, en realidad hacia su tierra ancestral. Sin embargo, los primeros colonos se dieron cuenta de que, a pesar de estar junto al mar, esto no iba a ser para nada como unas vacaciones. Las condiciones de vida no eran las mejores, y los árabes locales veían con malos ojos a los recién llegados. Además, los colonos tenían que revivir la agricultura moribunda y resucitar su lengua descuidada, el hebreo. Sin embargo, el conflicto con las autoridades y los árabes locales fue en aumento. Para saber si este asunto tuvo una solución definitiva, basta con mirar el mapa o leer las noticias actuales de Israel. Sin embargo, lo que ocurrió en Oriente Medio es una cosa. En Europa, en ese momento, estaban ocurriendo cosas mucho más graves. De hecho, sobre las ruinas de la Primera Guerra Mundial, la ideología fascista se propagó más rápido que la peste en su época. Esto representó un problema especialmente para las comunidades judías en Alemania, donde los nazis llegaron al poder.
Adolf Hitler pensaba que, por un lado, la fuente de todos los problemas era el pueblo judío, y por otro, que la mejor solución a la cuestión judía era simplemente exterminarlos. Los países del mundo observaron pasivamente cómo los nazis asesinaron a 6 millones de judíos. La verdad completa solo salió a la luz hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. El genocidio tuvo consecuencias dolorosas en todos los aspectos. Los sobrevivientes enfatizaron la importancia de recordar, con la esperanza de que si todos conocen la historia, algo así nunca volverá a suceder. Pero el Holocausto no solo fue seguido por un duelo interminable. Se volvió más importante que nunca que los judíos pudieran vivir en una patria estable y segura. Así que, después del final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a llegar en masa a Palestina, y la ONU, en 1947, el 29 de octubre, dividió la hasta entonces unificada Palestina en un estado judío y otro árabe separados. Obviamente, los judíos se alegraron con la noticia, pero los líderes árabes no estaban tan contentos. Tiene sentido, porque de esta manera la ONU prácticamente cortó una parte del territorio de Palestina para crear el Israel moderno. Cuando en 1948, el 14 de mayo se proclamó la independencia de Israel, fue como el cumplimiento de una antigua profecía, solo que no todos aplaudieron al escuchar la noticia. Los países árabes vecinos los atacaron de inmediato para frenar a tiempo el entusiasmo en el país que acababa de nacer. En la primera guerra árabe-israelí no solo se pusieron a prueba las armas. También estaba en juego si Israel sería capaz de actuar como una unidad y defenderse a sí mismo. Y la respuesta fue un rotundo sí, claro, con el apoyo de los países occidentales. Porque la lucha que parecía imposible terminó con la victoria de los judíos. Pero hay que añadir que ambos bandos pagaron el precio de la guerra. Sin embargo, la estabilidad del nuevo Estado no fue un camino de rosas. Aquí llegaron personas que hablaban diferentes idiomas y tenían experiencias distintas, pero a quienes un solo objetivo unió: tener un nuevo hogar común. La fundación del moderno Estado judío, sin embargo, fue realmente un logro enorme para los judíos. Pero desde entonces, las cosas no han estado del todo bien por allí. La región está afectada constantemente por guerras, dificultades económicas y dilemas de identidad política. En total, hoy en día viven en el mundo aproximadamente 14 millones de judíos, principalmente en Estados Unidos, Europa y, por supuesto, en Israel, que desde entonces prácticamente se ha convertido en una potencia de Starks. La historia de los judíos, durante más de 3000 años, ha sido sobre la supervivencia y la adaptación. Imperios han ido y venido, y la percepción sobre este grupo étnico ha cambiado año tras año. Pero si alguien siempre encontraba un plan B, esos eran los judíos.